La animación no es un género. Esto lo dijo Scarlett Hazard en su canal de YouTube cuando habló sobre la animación. Y yo lo cito aquí porque tiene razón. A la animación se le tiene estancada a un único sentido, el de ser un producto para niños. Esto, por supuesto, no puede estar más alejado de la realidad. La animación es un recurso, una forma en la que se puede contar todo lo que desees, todo tipo de historias. Y claro, si hablamos de animación para tratar todo tipo de temas, el principal representante es... El anime es básicamente animación japonesa, es decir, que tiene un sello cultural característico impreso en el producto, cosa que lo distingue de otro tipo de animación como la occidental, aun cuando algunas estén basadas en el anime. Estas características abarcan todo tipo de elementos. La forma de abordar un tema es abismalmente distinta, el drama, la comedia, el horror, etc. Las diferencias son apenas notorias porque existen en un margen de situaciones sociales y culturales que configuran la percepción del mundo. O sea, sabemos que es diferente, pero no sabríamos decirlo si no lo analizamos. Aún así existe una cosa primordial en el anime, que es notorio sin necesidad de un análisis. No me refiero a que los japoneses sean raros, me refiero a... El opening es algo súper característico y súper importante en el mundo del anime. Seguramente cuando lo mencionamos, la primera imagen que se nos viene a la cabeza es esta. Quiero decir, si sabes lo que es un opening. Sin embargo, va más allá. Algo que menciona Joan Ferrets-Prats en Televisión, Consumo y Emociones es que la televisión constantemente apela a las emociones como un producto en sí. En pocas palabras, vemos televisión por el placer sensorial que transmiten las imágenes. Se establece una relación imagen emotiva en vez de una texto reflexiva. El opening entra dentro de esta categoría dado que verlo produce un placer. Está estrechamente vinculado con la emoción que se quiere brindar al espectador. Además, funge más sus roles fuera de ser una carta de presentación y puede revelar mucho más que una simple intro. Si somos consecuentes con la producción y la publicidad, hallaremos que el opening por sí solo es un producto, realizado para publicitar una serie y o película y que busca atraer público. De hecho, suelen ser lanzados previo al estreno de la serie. A partir de esta base, el opening se convierte en una piedra angular en la campaña de distribución y popularización de una serie, por lo que es sumamente indispensable conseguir un óptimo trabajo. Por ello, vamos a indagar un poco sobre este elemento indispensable en el mundo otaku y exploraremos un poco sobre las diferentes formas en las cuales puede ser usado dicho recurso. Y he de destacar que sé apenas nada sobre música, así que a ver cómo lo explico. Debemos empezar haciendo una aclaración. Hay una cosa llamada créditos de apertura. Esto se compone de un texto que nombra a los diferentes miembros detrás de un proyecto. Algunas ocasiones puede decirse de forma oral, como en la radio, cosas audibles. Y hay otra cosa llamada secuencia de apertura. La secuencia de apertura se compone de varios elementos y tiene diferentes causas. Los créditos se limitan a ser únicamente una mención de los realizadores, mientras que la secuencia utiliza elementos gráficos como tipografía y colores para representarse. A lo largo de la historia del cine y la televisión hemos visto muchísimos tipos de secuencias de apertura. Algunas son bastante famosas y han dejado huella en la cultura popular. Si tuviera que resumir qué consideramos como secuencia de apertura, podríamos empezar por la tipografía característica. Obviamente esto otorga una identidad propia al producto y ayuda a su distribución, así como a su memorización. A principios del siglo observamos que son más bien simples, tienen una tipografía singular pero solo dan la información necesaria. Es gracias a Cachetón de Hitchcock que se empieza a dar importancia mayor a la estética que rodea a los títulos gracias a la ayuda de artistas gráficos. Tenemos por ejemplo a Vértigo. Después más directores de Hollywood empezarían a darle prioridad a este recurso y veremos que será algo importante. Vamos, desde las secuencias de Hitchcock hasta las de David Fincher, es algo constante, aunque no solo sirven como introducción estética a una película, sino que se puede establecer un tono y un tema aledaños al contenido de la cinta. Es un espectáculo para el espectador que le ayudará más adelante a comprender la historia, o puede acercarlo al contenido que se verá más adelante. Es de este modo como tenemos intros como el de Breaking Bad, que es inmutable, pues a lo largo de sus 5 temporadas no cambia. Por supuesto, esto no es necesario, pues el intro es bastante simple, pero cumple su función en cuanto a la tipografía y la canción que a nivel emocional nos establece un tono serio y algo desolador, áspero. Y tenemos otras como Dark, que en sus 3 temporadas cambia las imágenes de la intro. Así pues, con cada temporada, las imágenes dan un adelanto de lo que sucederá como si de pistas se tratasen. O por ejemplo, la intro de Narcos y Narcos México. Tienen la misma canción en ambos, pero la diferencia radica en las imágenes que se muestran, refiriéndose a los países en donde los hechos ocurren, como diciendo, hey,
El tema es parecido, pero no es lo mismo. Tampoco podemos olvidar que también son usados recursos gráficos y tecnológicos que enriquecen el diseño de estas intros. Game of Thrones tiene una de las intros más famosas, muchos la conocerán aunque nunca hayan visto la serie, y en ella podemos ver edificios modelados en CGI, sin mencionar que su canción es súper icónica. En conjunto, desde el momento en el que el título es mostrado, nos transporta a un mundo de épica al estilo medieval. Hay uno que puede contar algo sobre acontecimientos pasados que persisten en la trama, o comenta algo que es importante, como la de Avatar o la leyenda de Korra. Y no solamente es en las series televisivas live action, sino que, como acabo de hacer evidente, incluso en las caricaturas occidentales vemos presentes el uso de imágenes para representar la serie y sus características, algunas muy simples, y otras que tienen diferentes versiones según lo que está ocurriendo. Hasta ahora únicamente he hablado de los créditos de apertura y de la secuencia de apertura, pero hay un tercer elemento que complementa la ecuación: el tema de apertura. El tema de apertura es una melodía que hace reconocible un producto. El que más lo emplea en los medios audiovisuales es... Ya no voy a usar música de Beethoven, lo juro. Dentro del tema de apertura se modela este caso específico de la animación japonesa. Es decir, que donde la música es importante, entra el opening. Ni en la secuencia de apertura ni en los créditos iniciales aparecen, incluso cuando de animación se trata. Esto es importante porque le da un rasgo que lo separa de ser similar a la intro. O sea, solo veamos cuántas listas de reproducción hay y cuántas vistas tienen alrededor de esto. Y sí, lo saqué de Wikipedia porque no hay muchas fuentes sobre esto, pero aún así es importante. La intro es importante a un nivel estético e informativo. Por supuesto que usan música para dotar de un sentido especial a un producto. No obstante, está muy lejos de ser como en el opening. El anime tiene una selección de musical con más peso. Quiero decir que la principal característica, además de la obvia diferencia regional y cultural, es que el opening tiene un énfasis significativamente mayor en su base musical. Y todo, o casi todo, le sirve a la música. Animación, timing, color, etc. Por lo normal, los productos audiovisuales suelen girar en torno a lo visual. En el opening pasa lo contrario. Se toma el sonido como la base. Incluso existe la industria de la anison, por Dios. La música hecha exclusivamente para estas series, que cuentan con un sinfín de artistas y productores. Y no solamente es que le dé mayor prioridad a la música, sino que esta dota en otro nivel la sensación hacia el espectador. Toma el tema de apertura y lo coloca, lo que hace que permee por completo a otro nivel anímico que es difícil de explicar racionalmente. En pocas palabras, la canción nutre todo lo demás. Es una sinergia estética visual, informativa visual y musical visual, sin dejar de lado lo emotivo. Rayos, me estoy funando como un otaku. Pero por lo menos no juego LOL. Ahora sí, entrando de lleno sobre lo que deseaba hablar, debo reiterar que el opening, en su idiosincrasia, tiene diferentes usos. Para explicarlo empezaremos por su labor más básica, la de los arcos. En resumen, para los que no estén familiarizados con este concepto, los arcos son una etapa dentro de una misma serie. Dentro de la historia general existen varias tramas con inicio y fin propios, que a su vez ayudan a esta historia general, como una historia episódica contada en varios capítulos. Las series más largas son las que suelen estar fuertemente marcadas por los distintos arcos que las constituyen, y por supuesto, varios de los animes shonen más populares son series largas contadas de esta manera, y aún así sus openings son diferentes o tienen diferentes fines. Por ejemplo, Dragon Ball es una serie muy larga, supera los 300 capítulos sin problema, y pese a ello no cuenta con una lista larga de canciones. Son más bien pocos los openings con su nombre. Del mismo modo, son muy básicos, son legendarios, por supuesto, pero se resignan a servir únicamente como la introducción de la serie. Muestra los distintos personajes, paisajes y obstáculos, enseña sus características, y cuando hay un cambio importante, el opening te lo hace saber, como cuando vemos a Gohan adolescente al pasar a la segunda parte de Dragon Ball Z. Tenemos por otra parte el estilo de uso a lo Naruto, que juntando sus dos partes, la serie posee un total de 700 capítulos. La serie también cuenta con un total de 29 openings que cambia cada 25 episodios aproximadamente. Y la transición de una etapa a otra, es decir, de un arco a otro, es mucho más notorio, porque la frecuencia con la que los elementos cambian por el opening es más constante. Esto le da la posibilidad de mostrar con frecuencia lo que se verá durante los próximos 25 episodios. Presenta a los personajes y además indica en quién se centrará la trama. Muestra los espacios y los hechos que ocurrirán. O si no, da a entender una serie de emociones ligadas con el arco. Y por supuesto, utiliza la música para destacar emociones. Podemos darnos cuenta de lo anterior si miramos el opening 1 de Naruto Shippuden, el cual da una sensación de transición importante al asemejarse al rap. Cuando todas las canciones anteriores habían tenido cercanía con géneros más del estilo shonen o a la acción, pero ahora con la simplicidad de la canción y los ritmos agresivos de las voces nos hace sentir diferentes. O el opening número 6 de esta misma serie, que es mucho más oscuro no solo visualmente sino también musicalmente. Es rápido y suave, pero muy contundente. Indica que se acerca el peligro, incita a que nos preocupemos porque muestra por primera vez a los villanos en todo su esplendor y eso es abrumante.
No obstante, si del uso del opening en shonen hablamos, no puedo dejar de lado el impacto que tienen los openings de Fullmetal Alchemist. El trabajo realizado respecto a los openings en esta serie me parece sublime. No solo se trata de la selección de la música, sino además de su acomodo, el orden en el que se presenta. La serie, en comparación con todas las otras, es más corta. Cuenta con tan solo 64 episodios y 5 openings. Sin embargo, es bastante consecuente. Como hemos visto, los openings dentro de la serie shonen van más hacia lo explosivo, son más directos, en especial los más viejos, y se podría decir que con Fullmetal Alchemist pasa lo mismo, gracias a que existen dos adaptaciones, una del 2003 y otra del 2009. Pero tras 6 años de diferencia, hay un cambio en cuanto a cómo abordar la trama nuevamente. A ver cómo explico esto. El primer Fullmetal Alchemist enfoca sus esfuerzos a la sensación de aventura, que todo sea cool para los adolescentes. Por ello tenemos esta animación tan exagerada en atributos físicos. Los openings, como no podía ser de otra manera, están basados en ello. Pese a la trama trágica del anime, el opening que nos abre paso a la serie en la primera adaptación posee una aura alegre y fiestera. Es mucho más amena, es optimista e inspiradora. Conforme transcurre la serie va tomando aires más serios e histriónicos, como lo vemos en el último opening, pero aún con todo sigue conservando este tinte de ser cool. Cuando se decide readaptar la historia, se tomaron decisiones que cambian la esencia que proyectaba el material anterior. La primera de todas y la más evidente es el cambio de diseño aplicado. Los personajes ahora son más redondeados y caricaturescos. Los escenarios, al contrario que los de la primera adaptación, no se preocupan por los trazos. Incluso diría que hay un esfuerzo por destacarlos. Sin mencionar que el tono de la violencia y la acción también persiguen un objetivo más allá de ser simplemente cool. Y en cuanto al opening, sucede algo impresionante. La elección musical del primer opening para la serie me parece mucho más consecuente con la historia que se expone. Y no solo es eso, sino que incluso tiene un toque mucho más nostálgico y sobrio, más íntimo. Este es consciente de la adaptación previa, por lo que regala otra mirada más íntima al conflicto, y en el proceso hace sentir el paso de los años entre serie y serie. Empieza con una voz femenina sobre una base de piano. Después arranca una guitarra eléctrica con distorsión suave, solo para volver a la solemnidad de la voz sobre más instrumentos en una especie de suspenso. De repente la voz se acelera, parece que volveremos a un estribillo, pero vuelve atrás con esta voz acelerada para desembocar, ahora sí, en un estribillo que a priori imaginaríamos más movido y cercano a la acción. Si ponemos las escenas que contiene con una canción más acelerada, observamos que encaja. Esto sería lo más lógico, y a pesar de todo, la música que suena es tal que así. Como vemos, el énfasis no está en la acción, sino en la emoción. El estribillo es mucho más parecido a un lamento y no a un éxtasis. Esto habla sobre el tratamiento en general del producto en conjunto. Esto podría quedar hasta aquí, pero la elección brillante continúa hasta el final. Sería bastante fácil poner esta canción nostálgica como el final de la serie, revocar un sentir más próximo a la conclusión, y utilizar al inicio canciones más catárticas. Y aún con todo, el último opening es así. Una voz, esta vez masculina, sobre una base de guitarra sin percusión, sin mucha variación emocional, para de repente entrar al puente y después al estribillo, que similar al primero no se vuela la barda con lo apoteósico, sino que sigue siendo sereno, tal vez incluso más que el primero. Aquí podemos oír cuerdas con una armonía melancólica acompañada de la batería y una guitarra bastante enterrada, todo sobre imágenes ambientadas en guerra, con tanques, soldados, edificios destruidos y claro, lluvia. Todos estos elementos grises y tristes llenos de lamento y pena contrastan visiblemente con el primer opening. Me refiero a que, aunque sean ambos similares a un lamento, es obvia la diferencia anímica entre uno y otro, siendo un final y un principio adecuados para la serie, pues proyectan el peso del tiempo. En cuanto al género shonen, que es de los más populares, es posible ver un cambio en la sensación hacia el espectador debido a la época. Es decir, hablaba de la época de su creación y la usa como proyección. Anteriormente había ralentización de momentos épicos para destacar la sensación de la batalla, o la música era más parecida a Blink-182, transpiraba una aura juvenil, 2000era. Si miramos el género actualmente, damos cuenta del cambio sufrido y su expansión a otras sensaciones y elementos. Poco podemos pasar por alto el reciente opening hecho para la serie Dr. Stone. Sus openings anteriores a este sí que enfocan más sus esfuerzos en la sensación de movimiento y aventura. Todo esto cambió cuando se estrenó la segunda temporada, y ahora el aire es más de quietud y contemplación del ambiente a un paso de la guerra.
Todo reforzado por la utilización de esta canción de estilo jazz y disco, que le da mucha fuerza al ritmo que tiene. Nuevamente, no se utiliza una canción que asociamos para un momento de guerra y acción, como esta. Ahora puedes usar todo tipo de música, como, no sé, dubstep. Otro uso para los arcos, ya en otros géneros, es expuesto por Monogatari Series. Esta serie se rige por arcos casi en su totalidad, unos más largos que otros. Lo importante a destacar, sin embargo, no es la división por arcos, sino el hecho de que en una primera instancia los openings parecen una animación cute, que no cuenta nada más allá de mostrar ciertos personajes centrales del arco. Pero lo especial está precisamente en esto, que inserta pistas, ya que hay una dicotomía que se cierne sobre todo el anime, pues este parece una comedia romántica boba con un harem enorme, nada más alejado. Esta serie puede llegar a ser bastante tenebrosa y violenta, y con giros de trama importantes, con usos de la animación excepcionales. Aún con todo, la serie se empeña a lucir superficialmente cute y moe, pero no sin antes jugar con el misterio, pues cada opening oculta sutilmente elementos de los personajes e información de la historia. Son cosas súper puntuales que pasan desapercibidas a menos que pongamos énfasis en los detalles o directamente los analicemos. Cosas como esta, o esta, no cobran un sentido real hasta saber el arco completo. También, ya que tocamos Monogatari Series, no podemos dejar de lado el uso de la ironía. Como dije, cuando en el opening ves esto, lo que menos esperas ver en la serie es esto. Entramos en un plano que intenta sentir una emoción contraria o distinta al producto en sí. Monogatari Series es una excelente prueba de esto, pues en su mayoría sus openings nos dan una sensación distinta de la serie. Yo hasta antes de verla nunca hubiera pensado que la serie fuera sobre vampiros y fantasmas. Yo solo juzgué a partir de los openings. Y aquí estamos. Asimismo, tenemos el ejemplo de Cowboy Bebop, que es una leyenda en el medio. Aquí va una pregunta. ¿Cómo debería ser el opening de una distopía espacial donde los protagonistas viven traumatizados por el pasado y su único modo de vida solo puede ser clandestino? Pues para el estudio Sunrise debe ser así. Esta música utilizada es bebop, un estilo perteneciente al jazz. Se diferencia principalmente en que es más rápido y agresivo, pero esto lo explica mejor el hermoso Jaime Altozano. Esta canción dota de una aura energética y explosiva a la serie, eso sí, de una forma elegante. La canción tiene varias partes dentro de sí, lo que la convierte en una montaña rusa de emociones. Eso sin olvidar la amalgama de recursos visuales que el opening tiene, que van desde la tipografía hasta el color. Hay transiciones muy creativas y un uso del timing genial, por algo es un opening legendario. Si miramos a otros animes no tan conocidos, podemos incluir a Re:Zero, que es un isekai. A excepción de unos cuantos, los isekai suceden en un mundo de fantasía medieval europeo, super cutes y con colores pastel por doquier. Y sus openings suelen mostrar la acción directa. Quizás por eso resulta interesante escuchar y ver que en un isekai, en un mundo fantástico, se haga referencia a un glitch o error de programación, como si estuviera roto algo dentro del mundo. Mob Psycho tiene uno de los openings más locos y bellos que he visto, y si nos enfocamos en el segundo, parecería que la serie es igual de explosiva, espectacular, y el tema musical es igual, tan solo véanlo. Pero después, aunque la serie tiene secuencias de acción geniales, en su mayoría es así. Si entramos en el género del romance, esperamos ver un opening de este estilo. Pero Kaguya-sama lo hace así. Esta canción es un R&B, que es un tipo de música afroamericana basada en el jazz, blues y gospel. Este tipo de música bailable, combinado con esta estética parecida a las intros del 007, encaja con el espíritu humorístico y su carácter confiado, dando vuelta hacia cierto dramatismo o inocencia inherente del género. O, por otra parte, Watamote, la historia de una chica y sus problemas para socializar. Podría tener cualquier género como opening, pero ¿de este? What the fuck? Podemos encontrar otros openings que intentan ir más allá. Quizás un poco más profundas visual y musicalmente. Quizás un poco más simbólico. Y claro, estoy hablando de...
Elfen Lied es uno de los animes más gore que he visto. Toda su historia es trágica y triste, y claro, si tienes que hablar de algo así, tal vez la ironía no sea la mejor idea. El opening es inquietante, es agónico. Toda la canción son estas voces de lamento, diferente al Requiem de Giorgi Ligeti, pues no son de desesperación, sino más bien de un sollozo en la soledad. Y claro, esto refleja el sentimiento trágico de la serie anclado a la historia de los personajes, pero visualmente tenemos referencias claras a las obras de Gustav Klimt, lo cual crea en ocasiones un contraste entre el aura de las pinturas y las emociones que evoca la música. Este opening en particular hace uso de símbolos propios o de las obras para realzar esta sensación oscura y extraña, jugando con el cuerpo de la protagonista, mostrando su desnudez mientras se lamenta, usando la sensualidad de su cuerpo femenino en dicotomía con lo trágico, con lo extraño. Y hablando de extraño, Serial Experiments Lain, una serie con debrayes filosóficos existencialistas que cuestionan la diferencia en la que radica la realidad y la realidad virtual ocasionada por el avance tecnológico. Y eso que la serie es de 1998. Vaya, cuánto nos hemos acercado al abismo, ¿eh? El opening es difícil de abordar con mi nulo conocimiento musical, pero es muy extraño. Tal vez sea debido a la sobriedad de la canción, ya que aparentemente no hay muchos instrumentos. No obstante, la misma sobriedad y falta de pretensión provocan una aura bizarra. Claro, esto en conjunto con las imágenes que muestran a Lain, la protagonista, en múltiples pantallas que aparecen, como si se le diera una especie de omnipotencia, que a su vez brinca por la diferencia de la expresión en su rostro fuera y dentro de la pantalla. Este tipo de opening los llamo correspondiente al contenido pero de forma distinta. Los llamo así porque no tengo idea de cómo categorizarlos. Esto podríamos decir que son openings que son consecuentes con el contenido pero que lo aborda de una manera no tan obvia, distinta, como el ejemplo de Serial Experiments Lain y otros como Another es como Destino Final pero con waifus y paraguas. Por supuesto, esto es una serie de horror y gore, no tiene mayor pretensión. Aún así, su opening se me hace bastante especial, pues, como lo muestra, su intención es ser terrorífico. Lo interesante se encuentra en la canción, pues, como dije, pretende ser tenebrosa, pero no lo es completamente. Hay cierto sentido de felicidad o festejo con este ritmo acelerado. Otro más sería Higurashi, el original, que su opening tiene igualmente esta aura tétrica y de mala espina, pero no usa cuerdas para estremecer, por poner un ejemplo, sino que usa sintetizadores, a la vez que voces para crear su aura, la cual resulta bastante inmersiva. O por ejemplo, Happy Sugar Life. Su opening es una canción de pop rock japonés que se encuentra en el umbral de ser linda y ser oscura. Y creo que es perfecta para esta serie que va sobre una chica que se comporta muy linda con todo el mundo y todos la ven de este modo, cuando en realidad tiene secuestrada a una niña pequeña porque está enamorada de ella, por lo que la serie gira en torno a esta relación cero legal. Es así como la canción suena rozando ambos conceptos, y las imágenes muestran colores amenos y cosas lindas, al mismo tiempo que vemos el opening corromperse en glitches y tonos oscuros. Y estas no son bolsas de basura. Pero no todos tienen que ser animes de temática oscura. Tenemos por ejemplo a Your Lie in April, Oshigatsu wa Kimi no Uso, que bueno, a ver, si la música juega un rol importante dentro de la trama, es de esperarse que el tema musical del opening sea también destacable en ese sentido, y lo es. Hay una conexión casi inmediata al escuchar esta canción, pues así como sirve para resaltar el conflicto interno de los personajes o el amor entre los protagonistas, también caracterizan al opening otorgándole una épica mágica que las imágenes apoyan. Algo interesante que ya expuse brevemente antes es el hecho de que el opening puede usarse con diferentes fines de marcar una diferencia, pero no expuse cuáles. La primera sería la sensación de acuerdo con el avance de la trama. En otras palabras, entre opening y opening. Esta es similar a la de los arcos, pues se concentra en presentar lo que está sucediendo, pero a diferencia de esos, puede mantener durante casi todo su tiempo de emisión un mismo sentimiento. Por ejemplo, los openings de Attack on Titan son del mismo estilo en su mayoría. Cuando oímos esto, nos declara desde el principio que será algo épico. Se muestran imágenes de los personajes en posiciones geniales y vemos una muestra de las batallas que veremos en un futuro. Este es el primer opening y podemos resumir a los demás con este, temática heroica y épica, como aquí y aquí. De cierta manera nos mantiene engañados un poco porque pensamos que toda la serie tiene el fin de cumplir la meta de los pobrecitos protagonistas, de luchar por sobrevivir en un mundo cruel, pero donde ellos conservarán siempre la esperanza. Y todo parece indicar eso hasta que llegamos a esto.
La sensación cambia por completo, pues aquí la música es mucho menos apoteósica e incluye voces de niños en tonos ya no tan gloriosos. Las imágenes muestran caos y militarización, y cuando vemos que a nuestro héroe se le empieza a mostrar como un peligro y un monstruo, comprendemos que todo se va a ir al demonio. También sobre la sensación podemos irnos a algo más básico. Sin tantos openings manteniendo una expectativa, ¿por qué no destacar un punto de inflexión? Para esto voy a usar el ejemplo de Toradora. Toradora es un anime de amor. Los diseños de los personajes son súper lindos, kawaiis, por lo que su primer opening tiene que sentirse tarareable, suave y lindo. Todo sumergido en colores bonitos, figuras redondas, escenas graciosas, etc. Pero el segundo es así. El otro tipo de diferencia lo llamo de sensación de acuerdo a la adaptación. Similar al caso de Fullmetal Alchemist, pero con mayor apreciación entre una y otra. Me refiero a que aunque conserva un aura, la forma de exponerlo es diferente entre adaptación y adaptación. Supongo que esto está anclado a la interpretación del material que cada estudio le da, además de tener relación con lo que está de moda o las ideas propias de ciertos años. Y te dijera, adapta la historia de una princesa vampira que resucita cada cientos de años y lo único que encuentra es dolor al despertar hasta que se enamora de alguien con un pasado oscuro y cuya memoria lo atormenta. ¿Cómo harías el opening? Pues para CJ Staff Studio, esta debe lucir así. Debe verse, escucharse y sentirse fantasmal, oscuro y trágico. Las imágenes son dramáticas y a veces imperceptibles por lo oscuras que son. En la música destacan las voces melancólicas en coros parecidas a los cantos de los monasterios. Sin embargo, recientemente Ufotable realizó un opening para el remake de la novela visual, y en lugar de centrar sus esfuerzos en la parte trágica, quiso valer más por lo íntimo, y el juego de imágenes que revelan información de los personajes, sin que sepamos a menos que conozcamos la trama. De todo ello salió esta obra de arte. Mientras el primer opening solo tenía por prioridad la tristeza, Ufotable divide su opening en diferentes partes para acercar al espectador a diferentes rincones. Pasa de la tranquilidad con el inicio de la canción y el uso de la luz natural, para pasar a la oscuridad y la muerte con la intensificación del rojo y el negro, a la vez que da la sensación de estar en suspenso al ir entrecortada. Después tenemos una parte donde muestra la acción con el estribillo, y finaliza con un piano que suena entre nostalgia y magia, mientras el viento mueve los cabellos y la ropa de los personajes dando esta aura mística, para rematar con el reflejo del agua y la revelación en fade-in del título. Para finalizar este punto utilizaré uno de mis ejemplos favoritos, el de las adaptaciones de Fate. Esta serie trata sobre la magia, donde los héroes del pasado son invocados al presente para luchar por el Santo Grial. Es obvio que si la magia está inmersa en el discurso, el opening quiera destacarla. Es así como, por una parte, para Studios Dean la magia en Fate Stay Night es de este modo. Se destaca esta alusión visual a polvitos mágicos usando brillitos para formar el título. Se ven círculos mágicos y un viento mágico heroico. La música también suena a fantasía heroica y esto se nota en el inicio, en el estribillo y al final. Es una canción muy bonita que va con el estilo otorgado por el estudio y que a su modo se volvió importante, tanto así que tiene un cover por Lisa. Por otra parte, la magia de Fate Zero para Ufotable suena así. Este momento de cuerdas, coro y piano, en vez de sonar a fantasía, suena más como a un cuento que será contado. Además, la imagen abre viendo un río en la tranquilidad de la noche, para después ver el cielo. Pero entre tanto tenemos este puente que, pese a que la música pueda sonar a cuento mágico, nos indica que esto sucede en un mundo contrario que el del inicio. Es difícil para mí no hablar de este opening sin emocionarme. Como vemos, el opening es una cosa que cobra importancia casi por sí mismo, y tiene un sinfín de múltiples significados enganchados principalmente a nuestra lógica emocional, y por ello, resulta tan difícil explicar su impacto en nosotros porque claro,
es también subjetivo. Este es mi intento de explicar la sensación que me dan algunos de los que conozco, y aunque no hay mucha garantía de que lo que dije fuese cierto, espero haber abierto alguna ventana escondida para ciertas personas. Y estoy seguro de que dejé muchas cosas atrás, como el uso del opening en las películas, como en Your Name, que es una especie de síntesis muy concreta pero no menos importante, o su uso en videojuegos como el de Tsukihime. Ahora, además sé que encontrarán más formas de jugar con este recurso, ya sea por literalmente engañar al espectador mostrando cosas que jamás pasarán, dejándonos perplejos a la hora de la verdad, ya sea sacrificando la aparición del opening para hacer sentirnos extraños o en suspenso, o directamente usando la ausencia completa de este para centrarnos en otras cosas. Sea como sea, espero que ahora le den mayor importancia a los openings y los revisiten cuando terminen algo. Espero que les haya gustado y sí, me voy a meter a bañar ya.